el gobierno que la humanidad necesita, meditando en lo que dice la Biblia. El hombre ha dominado al hombre para su propio mal. Eclesiastés capítulo 8, versículo 9. Este pasaje de la Biblia resume miles de años de historia humana. La Biblia también dice que el ser humano no está capacitado para dirigir a otros seres humanos. Al hombre que están dando, ni siquiera le corresponde dirigir sus pasos. Jeremías capítulo 10, versículo 23. Imperios se han levantado y se han derrumbado. Este ha sido y seguirá siendo el final. Los humanos no están capacitados para hacer de la tierra un paraíso, una familia unida, en paz y amor. Ante el fracaso humano, un poder muy superior intervendrá. Está escrito que el Dios del cielo establecerá un reino que nunca será destruido. Daniel capítulo 2, versículo 44. Hace más de 2500 años se escribió esta profecía. Y hace casi 2000 años, el Dios del cielo nombró al hombre que gobernaría el mundo con justicia. Las autoridades romanas lo asesinaron, en complicidad con las autoridades religiosas judías de su tiempo. Pero Dios lo resucitó al tercer día y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Así, nadie podrá impedir que su propósito se realice: establecer un gobierno justo sobre los humanos. Está escrito en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 30 al 31. Ahora, Dios ordena que todos los que habitan este mundo se arrepientan y que lo obedezcan solo a Él, porque Dios ha decidido ya el día en que juzgará a todo el mundo y será justo con todos. Dios eligió a Jesús para que sea el juez de todos y ha demostrado que esto es cierto al hacer que Jesús resucitara. Traducción del lenguaje actual. El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 3, versículo 22, escribió: Él está a la derecha de Dios, porque fue al cielo, y ángeles, autoridades y poderes fueron sometidos a Él. ¿Por qué escogió Dios a Jesús para juzgar al mundo? El apóstol Pablo, en su carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 8 al 9, escribió: El cetro de tu reino es el cetro de rectitud. Amaste la justicia y odiaste la maldad. Por eso, Dios, tu Dios,
te ungió a ti con el aceite de alegría más que a tus compañeros. Los seguidores de Jesús fueron testigos de que Jesús amaba la justicia y odiaba la maldad. El apóstol Pedro escribió: Él no cometió ningún pecado, ni en su boca hubo engaño. Cuando lo estaban insultando, no les devolvió sus insultos. Cuando estaba sufriendo, no los amenazó. Más bien, se puso en manos del que juzga con justicia. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 22 al 23. Jesús delante de Herodes. Los sacerdotes principales y los escribas se levantaban y lo acusaban llenos de rabia. Herodes, junto con sus soldados, lo trató con desprecio y se burló de él, poniéndole una ropa espléndida. Después se lo devolvió a Pilato. Lucas, capítulo 27, versículo 10 al 11. Jesús estaba dotado de un poder sobrenatural. Mientras dormía, se desató una gran tormenta. Marcos escribió: Entonces él se levantó, reprendió al viento y le dijo al mar: Silencio, cállate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Luego les dijo: ¿Por qué están tan asustados? ¿Es que todavía no tienen fe? Ellos sintieron un temor enorme y se decían unos a otros: ¿Quién es este hombre en realidad? Hasta el viento y el mar le obedecen. Marcos capítulo 4, versículo 39 al 41. Jesús era un hombre compasivo, misericordioso, curaba a todos los enfermos. Incluso resucitó a 3 personas: el hijo de una viuda, la hija de Jairo, a su amigo Lázaro. Bajo el dominio de una persona así, todo ser humano en su sano juicio escogería vivir. Hace casi 2000 años, Jesucristo fue llevado al cielo, a la derecha del Dios Todopoderoso Jehová. Mientras él se iba, 2 ángeles dijeron que Jesús regresaría y lo verían venir, así como lo han visto irse al cielo. Hechos capítulo 1, versículo 9 al 11. Sus discípulos han esperado desde entonces el regreso de Jesucristo con poder y gran gloria. Todos estos siglos de espera, los cristianos fieles hemos difundido hasta el último rincón de la tierra el mensaje de que Jesucristo regresará e instalará su reino sobre toda la tierra. Todos estos siglos que han pasado, casi 20 siglos ya, los cristianos hemos considerado a Jesucristo como nuestro Rey. La congregación de cristianos extendida por todo el mundo
es el reino donde Jesucristo gobierna como Rey. Por favor, lea la carta de Pablo a los Colosenses capítulo 1 y versículo 13. Las naciones del mundo siempre han considerado a la congregación cristiana como una amenaza. En los últimos siglos, la situación es muy seria. Satanás, sus demonios y sus agentes humanos se están reuniendo para dar un golpe final a la congregación cristiana y destruirla. Satanás está usando la propaganda demoníaca semejante a ranas para que la gente abandone las doctrinas cristianas y se oponga a Jesucristo. Por favor, lea Apocalipsis capítulo 16, versículo 13 al 14. La bestia que sale del mar es el sistema político mundial. Controladas por Satanás, están en contra de las doctrinas cristianas. Dos potencias mundiales, Estados Unidos e Inglaterra, también están controlados por el diablo. Es la bestia que sale de la tierra. Las ranas que salen de sus bocas es la propaganda demoníaca. Están llevando a las naciones a pelear contra Jesucristo. Pero los enemigos de Jesucristo serán derrotados. En la tierra solo quedarán los seguidores fieles de Jesucristo. Solo un poco más y los malvados ya no existirán. Mirarás a donde estaban y ya no estarán allí. Pero los mansos heredarán la tierra y disfrutarán plenamente en abundante paz. Salmo capítulo 37, versículo 10 al 11. Bajo el gobierno de Jesucristo, la tierra se convertirá en un paraíso. Toda la tierra estará habitada por una familia humana unida en paz y amor. Isaías profetizó en el capítulo 25 y versículo 8 lo siguiente: Él eliminará la muerte para siempre, y el Señor soberano Jehová secará las lágrimas de todos los rostros, quitará de toda la tierra la deshonra de su pueblo, porque Jehová mismo lo ha dicho. Ningún gobierno humano podrá jamás presentar ante el pueblo un programa de gobierno como el que presenta el reino milenario de Jesucristo. Resucitar a las personas que han muerto, dar vida eterna en salud perfecta, en paz y seguridad a toda persona en la tierra, transformar a las fieras salvajes de modo que no sean un peligro para nadie, reparar la tierra y sus ecosistemas, que solo las personas justas habiten la tierra, destruir a Satanás y sus demonios. Hoy vemos el mundo dividido en naciones,
protegiendo sus fronteras, amenazándose constantemente con sus poderosos ejércitos. Los gobiernos ilusionan a la gente con ideologías políticas que resultan inútiles. La pobreza, las enfermedades cada vez más mortíferas, la degradación moral de la gente va en aumento cada año que pasa, además de la ruina que se está causando al medio ambiente y sus ecosistemas. Los gobiernos han resultado incapaces de coordinar para enfrentarse a estos problemas. Con los gobiernos humanos, la humanidad se encara a su destrucción. El reino milenario de Jesucristo es la única esperanza real. Coronado de gloria y honra. Hebreos capítulo 2, versículos 7 y 9. El apóstol Pablo, escribiendo quién era Jesús, dijo: tú lo hiciste un poco inferior a los ángeles, tú lo coronaste de gloria y honra, y lo pusiste a cargo de las obras de tus manos. Todas las cosas las sometiste bajo sus pies. Al someter todas las cosas a él, Dios no dejó nada que no estuviera sometido a él. Ahora bien, aunque todavía no vemos que todas las cosas estén sometidas a él, ya vemos a Jesús, que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y honra por haber sufrido hasta el punto de morir, para que, por la bondad inmerecida de Dios, Él probara la muerte por todos. Cuando Dios coronó de gloria y honra a Jesús, ¿qué dice la Biblia? Cinco días antes de que Jesús fuera ejecutado como un delincuente por las autoridades religiosas y los políticos romanos, Jesús, en el templo de Jehová en Jerusalén, dijo lo siguiente: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ahora me siento angustiado. ¿Y qué podría decir? Padre, líbrame de esta difícil hora. Pero precisamente para esto he llegado hasta esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces, del cielo salió una voz que dijo: lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Esta es la única vez que Jehová le contesta a Jesús pública y audiblemente. Jehová lo estaba glorificando. En dos ocasiones anteriores, Jehová habló audiblemente,
pero lo hizo privadamente. Por favor, compare con estas citas en Mateo capítulo 3, versículo 16 al 17 y capítulo 17, versículo 1 al 9. Jesús tenía un conocimiento completo sobre las profecías hebreas que indicaban lo que tendría que hacer y cuándo debería hacerlas. Jesús sabía que Él era el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Compare con Juan, capítulo 1, versículo 29, y con Isaías 53, 7. Jesús sabía que se tenía que guardar un cordero desde el día 10 hasta el día 14 del mes de Nisan, porque el día 14 se sacrificaba el cordero. Compare con Éxodo, capítulo 12, versículo 1 al 6. En correspondencia exacta con este cuadro profético, Jesús se presentó en el templo de Jehová el día 10 del mes de Nisan del año 33 era común. Al hablarle audible y públicamente, Jehová estaba indicando que lo aprobaba, que era el Mesías, el enviado de Dios. Cuando Jehová le habló, Jesús entonces dijo: esta voz no se oyó por mí, sino por ustedes. Ahora se está juzgando al mundo. Ahora el gobernante de este mundo será echado fuera. Al hablar públicamente, Jehová estaba ayudando al pueblo a identificar a Jesús como el Mesías, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo si ponían fe en Jesús tendrían vida eterna. Jehová estaba glorificando a su amado Hijo delante del pueblo. Al llegar el día 14, día de la Pascua, Jehová vuelve a intervenir públicamente, esta vez con portentos presagiosos maravillosos. Tres horas antes de que Jesús muera, Jehová vuelve a intervenir para glorificar a su Hijo Jesús, mientras Jesús estaba clavado al madero. El registro de Marcos, capítulo 15, versículo 33 dice: al mediodía, toda la tierra quedó sumida en oscuridad hasta las 3 de la tarde. Ningún eclipse solar dura 3 horas. De modo que tenemos que concluir que Jehová estaba glorificando a su amado Hijo Jesús con este portento presagioso maravilloso. Solo la mano de Dios podría causar esta oscuridad. Pero al llegar las 3 de la tarde, Jehová siguió interviniendo maravillosamente. En Mateo, capítulo 27, versículos 50 y 51, dice: Jesús volvió a gritar con fuerza:
y entregó su espíritu. De pronto, la cortina del santuario se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Sí, la oscuridad, la cortina del templo rasgada, el terremoto, eran intervenciones divinas, con el propósito de demostrar a todos que Jesús tenía la aprobación de Dios, que era el Mesías, el Hijo de Dios. Ante la intervención divina, muchos quedaron profundamente afectados. Note lo que dijo el oficial que estaba encargado de ejecutar a Jesús. Además, note cómo se sintieron los que contemplaron todas estas cosas. Leamos lo que escribió Lucas. Aunque era ya cerca de la hora sexta, toda aquella tierra se cubrió de una oscuridad que duró hasta la hora novena, porque la luz del sol se fue. Entonces la cortina del santuario se rasgó por la mitad, y Jesús gritó con fuerza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Después de decir esto, murió. Al ver lo sucedido, el oficial del ejército se puso a glorificar a Dios diciendo: efectivamente, este hombre era justo. Y cuando todas las multitudes que estaban reunidas allí para este espectáculo vieron lo que había pasado, regresaron a sus casas golpeándose el pecho. Lucas, capítulo 23, versículo 44 al 48. Al ver lo sucedido, el oficial del ejército se puso a glorificar a Dios diciendo: efectivamente, este hombre era justo. Sí, Dios glorificó a su Hijo amado Jesús, lo coronó con gloria y honra por haber sufrido hasta el punto de morir. El apóstol Pablo escribió: todas las cosas las sometiste bajo sus pies. Al someter todas las cosas a Él, Dios no dejó nada que no estuviera sometido a Él. Ahora bien, aunque todavía no vemos que todas las cosas estén sometidas a Él, ya vemos a Jesús, que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y honra por haber sufrido hasta el punto de morir, para que, por la bondad inmerecida de Dios, Él probara la muerte por todos. Hebreos, capítulo 2, versículo 8 al 9. El apóstol Pablo reconoce con realismo que no vemos al mundo entero obedeciendo a Jesús. La situación en este sentido no ha cambiado. Para 2021, lo que vemos es que su gloria y honra sigue creciendo.
millones, ante la crisis mundial, sienten la necesidad de buscar a Jesús, sienten la necesidad de arreglar sus asuntos con Jesús, el juez de vivos y muertos que Dios ha nombrado. Así está escrito en Juan capítulo 5, versículo 22 al 23, que podemos leer. Porque el Padre no juzga a nadie en absoluto, sino que le ha confiado al Hijo toda la labor de juzgar, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre, que fue quien lo envió. Jesucristo nos hace esta invitación: vengan a mí, todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Jesús no le está pidiendo que se haga miembro de alguna denominación religiosa cristiana, de alguna organización religiosa cristiana cuyos líderes sin escrúpulos distorsionan las enseñanzas de Jesús. Estos líderes religiosos meten sus manos y enturbian las claras aguas de las enseñanzas de Jesucristo. Sálgase de entre ellos. Esto es lo que nos dice el apóstol Pablo en su segunda carta, capítulo 6, versículo 15 al 18, que vamos a leer. ¿Es posible que exista un pacto entre Cristo y Satanás? ¿Qué puede haber en común entre un creyente y alguien que no cree en Cristo? El templo de Dios no puede tener ningún pacto con los ídolos. Nosotros somos el templo del Dios viviente. Así como Dios dijo: viviré y caminaré con ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por eso dice el Señor: salgan de entre esa gente y sepárense de ellos. No toquen nada impuro y yo los aceptaré. Seré su padre y ustedes serán mis hijos y mis hijas. Así dice el Señor Todopoderoso. Venga y dé honra y gloria solo al Señor Jesucristo. Dios pagó un rescate por nosotros. Estimados hermanos y amigos, hoy vamos a estudiar un importante pasaje de la Biblia, la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 3 al 7. Porque esto es bueno y acepto delante del Dios nuestro Salvador,
que quiere que todo hombre sea salvado y venga al conocimiento de la verdad. Porque un Dios hay, un mediador también entre Dios y hombres, un hombre, Cristo Jesús, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Es para este testimonio en tiempos propios que fui puesto predicador y apóstol. La verdad digo, no miento, maestro de gentiles en fe y verdad. Traducción Nuevo Testamento de Besson. ¿De qué está hablando Pablo cuando dice en rescate por todos? ¿Qué es un rescate? ¿Era necesario que un hombre dé su vida por todo ser humano? ¿Qué es un rescate? En hebreo y en griego es el precio que se paga para recuperar algo o liberar a alguien de una obligación o circunstancia indeseable. Tomado del Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado. Para entender este tema, necesitamos ir al principio de la Biblia, al libro de Génesis, capítulo 2 y capítulo 3. En estos capítulos leemos que Dios se proponía que Adán y Eva llenaran la tierra con sus hijos. Una familia feliz en una tierra hecha un paraíso. Adán y Eva tenían que ser obedientes y por supuesto también sus hijos. La continuación de sus vidas dependía de ser obedientes a Dios. Así demostrarían que reconocían a Dios como su soberano. Esto se deduce de lo que dice Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17 que vamos a leer. Luego el Señor le ordenó al hombre: puedes comer libremente de cualquier árbol en el jardín, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que lo hagas, sin duda morirás. Traducción, palabra de Dios para todos. Lamentablemente, Eva y después Adán cedieron a la tentación y comieron del fruto que Dios prohibió. Por su desobediencia fueron echados del paraíso. Dios decretó: polvo eres y al polvo volverás. Por desobedecer a Dios, Adán y Eva envejecieron y murieron. Sus descendientes heredaron también esta condición.
Jehová y su amado Hijo Jesús vieron que era bueno y aceptable pagar un rescate para salvar al género humano. Estas ideas están en este pasaje que estamos estudiando. Aquí dice que esto es bueno y aceptable delante de Dios nuestro Salvador. Más abajo dice que Cristo se dio a sí mismo como rescate por todos. Así lo explica Pablo y vamos a repasarlo en la traducción Reina Valera actualizada de 1989. Desde el versículo 3 dice: esto es bueno y aceptable delante de Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos los hombres sean salvos y que lleguen al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. La situación que surgió era bastante injusta, pues una persona de la región espiritual, un ángel rebelde, Satanás. Rebelde quiere decir Satanás. Engañó a Eva. Indujo a Eva a rebelarse también. Este ángel se aprovechó de su conocimiento, experiencia y poder muy superiores y con mentiras extravió a Eva. Jesús, cuando vino, calificó a este ángel de diablo y asesino. Diablo significa mentiroso, calumniador. Vamos a leer el pasaje en Juan capítulo 8 y versículo 44. Ustedes son de su padre el diablo. A ustedes les gusta hacer las maldades que el diablo quiere que hagan. Desde el comienzo, él fue un asesino y no tiene nada que ver con la verdad, porque no hay verdad en él. Es un mentiroso y padre de la mentira. Traducción: palabra de Dios para todos. Estas palabras las dijo Jesús a los líderes religiosos de su tiempo, líderes que imitaban el proceder del diablo. Engañaban a la gente y querían matar a Jesús. El mundo que se formó fuera del paraíso de Dios ha resultado un gigantesco desastre. Miles de años de sufrimiento y muerte. Sin embargo, Dios y su amado Hijo Jesús, hace casi 2000 años, hicieron un pago como rescate por la humanidad. Dios envió a Jesús desde el cielo, le hizo nacer como humano perfecto semejante a Adán. Jesús fue un segundo Adán y se hizo el pago a la justicia de Dios. Vamos a leer estos pasajes, primera carta a los Corintios 15:45 y Salmos 49:7 y 8. Comencemos por el Salmo. Nadie puede salvar a nadie ni pagarle a Dios rescate por la vida. Tal rescate es muy costoso. Ningún pago es suficiente. Traducción: Nueva Versión Internacional. Dios hizo posible el pago de este rescate por medio de su amado Hijo Jesús. El apóstol Pablo llama a Jesús el último Adán. Vamos a ver este pasaje en primera carta a los Corintios capítulo 15 y versículo 45.
Así dice la Escritura. El primer hombre, Adán, se convirtió en ser vivo. El último Adán, es decir, Cristo, se convirtió en espíritu que da vida. Palabra de Dios para todos. La balanza simboliza la justicia divina. A un lado de la balanza tenemos a Adán, un hombre perfecto. Al otro lado de la balanza tenemos a Jesús, otro hombre perfecto. La ley divina exige una compensación exacta, correspondiente al daño. Vamos a ver ese principio en Éxodo capítulo 21, versículo 23. Pero si alguien muere, tienes que dar vida por vida. Adán perdió una vida perfecta cuando pecó. Jesús perdió su vida perfecta cuando murió sin haber pecado. Toda persona que pone fe en este rescate heredará la vida eterna. Jesús explica los sentimientos de Dios al hacer todo esto. Veamos lo que se registra en Juan capítulo 3, versículo 16. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesús mismo se identifica de la misma manera. Vamos a leer esto en Juan capítulo 10, versículo 11 al 18. Yo soy el pastor excelente, y el pastor excelente entrega su vida por las ovejas. El trabajador, que ni es pastor ni es el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo entonces las arrebata y las dispersa. El trabajador huye porque solo trabaja por la paga y no le importan las ovejas. Yo soy el pastor excelente. Conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Tal como el Padre que me conoce a mí y yo conozco al Padre, yo entrego mi vida por las ovejas. Y tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también las tengo que traer, y ellas escucharán mi voz, formarán un solo rebaño con un solo pastor. El Padre me ama por esto, porque yo entrego mi vida para luego volver a recibirla. Nadie me la quita, sino que la entrego voluntariamente. Tengo autoridad para entregarla y tengo autoridad para recibirla de nuevo. Ese es el mandamiento que recibí de mi Padre. Traducción del Nuevo Mundo 2019. Esta es la respuesta a las preguntas que hacen algunas personas. ¿Qué clase de Padre es Dios? ¿Qué padre deja sufrir y morir a su hijo amado? Algunos piensan que no hay razón válida para hacer esto. Razonando de esta manera llegan a la conclusión de que Dios no existe y llegan a ser ateos. Según estas personas, no hay ninguna lógica en esta enseñanza de la Biblia. Pero, ¿es así?
Lo cierto es que millones de padres y madres amorosos han dejado a sus hijos sufrir y morir por una causa que les parece noble. Mandan a sus hijos a morir por la patria, por ejemplo. En el caso de nuestro Padre Celestial Jehová y de su amado Hijo Jesús, ambos concluyeron que era bueno y aceptable pagar un rescate por todos los humanos. Jesús lo dijo así en Mateo 20:28. Yo no vine para que me sirvieran, he venido para servir y para dar mi vida, para rescatar a mucha gente. Así es, todo ser humano se enfrenta a la vejez, la enfermedad y la muerte. Jesús ha pagado un rescate para librarnos de esta condición. El Padre Celestial Jehová y su Hijo amado Jesús se envolvieron en este objetivo: salvar a los humanos de la muerte, de la destrucción. Dios le había advertido a Adán: la desobediencia te traerá la muerte. Eva sabía esta advertencia. Génesis 3:3 dice: lo que Eva le dijo al diablo: pero en cuanto a comer del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios ha dicho: no debes comer de él, no debes tocarlo para que no muera. Y después que ambos desobedecieron a Jehová, Dios decretó lo que dice en Génesis 3:19: con el sudor de tu rostro comerás pan, hasta que vuelvas al suelo, porque de él fuiste tomado, porque polvo eres, y a polvo volverás. Esa ha sido la triste experiencia de todo ser humano desde entonces. Sabemos que el verdadero culpable de la triste situación de Adán, de Eva y de sus descendientes es el diablo. Jesús llamó al diablo asesino, y con justa razón. Sus mentiras le causaron la muerte a Adán, a Eva y a todos sus descendientes. Repasemos lo que está escrito en Juan 8:44, en la traducción Biblia del lenguaje sencillo. El padre de ustedes es el diablo, y ustedes tratan de hacer lo que él quiere. El diablo siempre ha sido un asesino y un gran mentiroso. Todo lo que dice son solo mentiras y hace que las personas mientan. Así es, el diablo es el verdadero culpable de la triste situación de los humanos. Sin embargo, ahora que Jesús ha pagado con su vida un rescate por todos, Dios solo pide que tengan fe en lo que ha hecho Jesús. Dios desea que obedezcamos lo que dice Jesús. Así está escrito en Mateo capítulo 17, versículo 5, que vamos a leer.
desde las nubes se oyó una voz que decía: Este es mi Hijo, y yo lo amo mucho. Estoy muy contento con él. Ustedes deben obedecerlo. Traducción Biblia del lenguaje sencillo. Si hacemos esto, Dios nos dará la vida eterna. De modo que la salvación de los humanos fue todo un proyecto amoroso de Dios y de su amado Hijo Jesús. El no entender este tema está haciendo que hasta líderes religiosos pierdan la fe en Dios y se conviertan en ateos. Y muchas personas ingenuas se han hecho seguidores de ateos. Todos los cristianos fieles y obedientes nos sentimos profundamente agradecidos por lo que ha hecho Jehová y su Hijo Jesús. Cada año, durante la Cena del Señor, manifestamos públicamente que seguimos siendo discípulos del Señor Jesucristo. Lo hacemos cuando participamos del pan y del vino, símbolos del cuerpo perfecto y de su sangre, que fueron dados como rescate por todos los que ponen fe en Jesucristo. En la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 13, dice: Pero nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió, un mundo lleno de la justicia de Dios. Nueva traducción viviente. Sí, esperamos la restauración del paraíso en la tierra por el rescate que Jesucristo pagó. Polvo eres, y al polvo volverás. Meditando en lo que dice la Biblia. Pues fuiste hecho del polvo, y al polvo volverás. Génesis capítulo 3, versículo 19 en la Nueva Traducción Viviente. Los seres humanos hemos visto que este es nuestro triste final. Sin embargo, Satanás insiste diciendo: no es así. El cuerpo humano muere, pero su alma sigue viva. Así es, muchas personas por milenios han hecho eco de la idea del diablo y dicen: ha pasado a mejor vida, de Dios goza, voló al cielo.
Dios se lo llevó. Al leer cuidadosamente toda la Biblia, no encontramos estas ideas. Vez tras vez en la Biblia encontramos la misma idea. Después de morir, el ser humano se hace polvo. En el Salmo 104, versículo 29, está escrito: si les quitas su espíritu, mueren y vuelven al polvo. En Eclesiastés capítulo 3 y versículo 20 dice: pues tanto las personas como los animales tienen el mismo destino. Ambos respiran y ambos mueren. Así que las personas no tienen una verdadera ventaja sobre los animales. ¡Qué absurdo! Ambos terminan en el mismo lugar. Del polvo vienen y al polvo vuelven. Jesucristo dijo: nadie ha subido al cielo. Juan capítulo 3, versículo 13. Jesucristo demostró que los muertos se quedan en el sepulcro cuando, después de 4 días de estar enterrado, resucitó a su amigo Lázaro. Lázaro, después de morir, no había pasado a mejor vida. No voló al cielo. Al 4º día de enterrado, Marta, la hermana del difunto, dijo: debe oler mal. Así es, Lázaro no había viajado a ningún lugar. Estaba en el sepulcro en descomposición. Jesús dijo: quiten la piedra del sepulcro. Y gritó: Lázaro, sal. Y Lázaro salió vivo. Con la resurrección de Lázaro, quedó demostrado que el diablo había engañado por 4000 años a millones de seres humanos ingenuos e ignorantes de la revelación de Dios. Además, los saduceos debieron sentirse completamente humillados, avergonzados, pues ellos habían sido engañados con otra mentira del diablo. Ellos estaban convencidos que no hay resurrección, que es imposible que los muertos resuciten. Eran autoridades religiosas de Israel, pero habían mezclado la palabra de Dios con la filosofía griega, y así fueron engañados. Muchos filósofos griegos de la época no creían en resurrección de muertos. La información que Jesús les dio a sus discípulos sobre la resurrección fortaleció la esperanza de la vida eterna. En las Escrituras hebreas, en Isaías capítulo 25 y versículo 8, está escrito: Él eliminará la muerte para siempre.
y el Señor soberano Jehová secará las lágrimas de todos los rostros. En el Salmo 37:29 está escrito: los justos poseerán siempre la tierra y habitarán en ella para siempre. Estos y otros pasajes de las Santas Escrituras hebreas fueron iluminados, adquirieron un claro sentido con la información que Jesucristo les dio. Jesucristo les dijo a las hermanas de Lázaro: yo soy la resurrección y la vida. Después de esto, Jesucristo resucitó a Lázaro. La vida eterna para los que han muerto vendrá, se hará realidad por medio de la resurrección. Jesucristo es la persona que Dios ha nombrado para resucitar a los muertos. Jesús mismo fue resucitado por su Padre Celestial, Jehová Dios. Los apóstoles eran testigos oculares de su resurrección y no se quedaron callados. Proclamaron sin temor la resurrección de Jesús, a pesar del enojo de las autoridades religiosas de Israel. Veamos el registro histórico. En el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 1 y 2, está escrito: mientras los dos le hablaban al pueblo, se les acercaron los sacerdotes, el capitán del templo y los saduceos. Estaban enojados porque los apóstoles le enseñaban al pueblo y proclamaban abiertamente la resurrección de entre los muertos. La resurrección de Jesucristo es la garantía que nos ha dado Dios de que habrá resurrección para la humanidad. Según el apóstol Pablo, después de la resurrección de Jesucristo, nadie más ha sido resucitado. Él dijo: cuando Cristo regrese, serán resucitados también los que pertenecen a Él. Vamos a repasar lo que escribió Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 20 al 23. En realidad, Cristo ha resucitado y fue el primero de todos los que serán resucitados de la muerte. Así como la muerte llegó a la humanidad por medio de un hombre, también por medio de un hombre llega la resurrección. Así como Adán trajo la muerte a todos, Cristo nos traerá vida a todos nosotros. Pero todos deben ser resucitados en cierto orden. Primero fue Cristo, y luego, cuando Cristo regrese, serán resucitados también los que pertenecen a Él. Pablo dice: cuando Cristo regrese, serán resucitados. A pesar de lo que Pablo enseñó, hoy, 2021, y desde hace mucho, maestros religiosos, maestros de la Biblia,
maestros que se dicen cristianos están enseñando que el alma del difunto vuela al cielo, que Dios se lo llevó, que de Dios goza, y al mismo tiempo esperan el regreso de Jesucristo. Obviamente están mintiendo, están engañando a otros cristianos ingenuos e ignorantes de lo que dice la Biblia. Mezclan la filosofía griega y las religiones paganas con lo que dice la Biblia. Están adulterando lo que dice la Biblia. Están diciendo que el ser humano tiene un alma inmortal. Esa expresión no la encontramos en la Biblia. Pablo da una explicación cuidadosa de lo que ocurrirá cuando Jesús regrese. Vamos a leer lo que escribió Pablo en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 17, en la Nueva Traducción Viviente. Está escrito: Amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto a Él a los creyentes que hayan muerto. Les decimos lo siguiente, de parte del Señor: nosotros, los que todavía estemos vivos cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que ya hayan muerto. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de la trompeta de Dios. Primero, los cristianos que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Pablo escribió esta carta alrededor del año 50 era común. Para este tiempo, Pablo no entendía que solo 144,000 cristianos irían al cielo. Fue el apóstol Juan quien recibió esta información alrededor del año 100 era común, por inspiración divina, en el libro de Apocalipsis, 50 años después de que Pablo escribiera a los tesalonicenses. Pero Pablo entendía muy bien que ningún cristiano es resucitado antes del regreso de Jesucristo. De modo que hasta hoy, 2021, ningún cristiano ha recibido la herencia prometida por Dios, la vida eterna, porque Jesucristo no ha regresado a la tierra. De modo que lo que dijo Dios, fuiste hecho del polvo, y al polvo volverás, no ha cambiado. Todo descendiente de Adán y Eva continúa en el sepulcro, esperando el regreso de Jesucristo. El apóstol Juan escribió: Jesús les dijo:
Les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, solo lo que ve hacer al Padre. El Hijo hace lo mismo que hace el Padre. El Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Incluso le mostrarán hechos más grandes que estos, y ustedes quedarán asombrados. El Padre levanta a los muertos y les da vida. Así también, el Hijo da vida a los que quiere dársela. El Padre no juzga a nadie, sino deja que su Hijo juzgue. Decidió eso para que la gente respete al Hijo como respeta al Padre. El que no respeta al Hijo, no respeta al Padre. Fue el Padre quien envió al Hijo. Les digo la verdad, si alguien oye mis palabras y cree en el Padre que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, porque ya ha pasado de la muerte a la vida. Les digo la verdad, se acerca un momento importante, de hecho ya ha llegado. Los que están muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Todos los que acepten lo que Él dice, vivirán. La vida viene del Padre mismo. De igual manera, el Padre ha permitido que el Hijo pueda dar vida. Juan, capítulo 5, versículo 22 al 26. En la traducción Palabra de Dios para Todos. Y Jesús continúa diciendo, y le ha dado autoridad para juzgar, porque Él es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en las tumbas oirán su voz y saldrán, los que hayan hecho cosas buenas para una resurrección de vida, y los que hayan hecho cosas malas para una resurrección de juicio. Juan, capítulo 5, versículo 27 al 29, en la traducción Nuevo Mundo de 2019. De modo que los muertos están en el polvo. Nadie ha sido resucitado. Pero Dios no dejará en el polvo a los seres humanos muertos. Ha dejado en las manos de Jesucristo juzgar a quién resucitar. Está claro que la hora de la resurrección no ha llegado, porque Jesucristo no ha regresado. Los muertos están en el sepulcro, esperando ser resucitados cuando Cristo regrese. Cristianos SC, suscríbete a este canal. Si te consideras un verdadero cristiano, apoyador comprometido con el reino de 1000 años de Jesucristo, comparte los videos que publicamos entre tus parientes, amigos y con todos los que te exigen una razón de tu esperanza.